Ok, entonces continuamos por acá. Trabajando en lo que sería ya los modelos de análisis de la segunda ley. Entonces, básicamente la segunda ley de Newton es nuestro caballo de batalla, ¿verdad? En esta parte, en este capítulo, donde lo que vamos a hacer es siempre partir de esa ecuación, como por ejemplo la que está aquí arriba, partir de esa ecuación y de ahí plantear lo que sería nuestro problema para pues, analizar, qué sé yo, alguna de las incógnitas, sea una de las incógnitas una fuerza, o la aceleración, o la masa del objeto, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a estar trabajando desde acá para poder obtener. ¿Qué es lo que se puede dar ahí extra en el planteamiento? Bueno, qué sé yo, tal vez haya que hacer algún tipo de análisis geométrico antes de poder empezar, por alguna fuerza ahí que se está aplicando de alguna forma ahí extraña, o qué sé yo, tener el cuidado de que tal vez el ejercicio, de hecho el que vamos a hacer tiene eso, de que hay que analizar varios, dónde estemos analizando nosotros, cuál punto estamos analizando. Se quedó un poco pegado, creo que sí. Dependiendo del punto que nosotros estemos analizando, entonces así va a ser nuestra ecuación, nuestra segunda ley. Dicho de otra forma, pues varias la segunda ley en distintos puntos, o sea, en distintas partes de distintos. Entonces, ahí dependiendo de eso, pues claramente vamos a tener resultados, pues, pues distintos, ¿verdad? Entonces ahí, por ese lado, para ver qué más, qué más. Entonces, eso, ya pasando entonces a la diapositiva 3, que es donde está esa parte de los modelos. Entonces, cuando estemos analizando cada uno de estos casos, ¿verdad? Cuando vayamos a la segunda ley, lo primero que se nos va a pedir, veo que se está pegando mucho. ¿Qué problema? Bueno, tal vez que a las 9 todavía hay una oleada ahí de personas que entran, ¿verdad? Lo que serían, qué sé yo, empiezan a utilizar Internet. Esperemos que se vaya resolviendo. Este, lo que decía era que cuando nosotros estemos empezando a lo que son estos análisis, vamos a comenzar con lo que llamamos un diagrama de cuerpo libre, que es básicamente lo que está ahí en esa presentación, o perdón, esa diapositiva. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a pensar en nuestro objeto, el objeto que vamos a analizar, o sea, un objeto, todo un sistema, ¿verdad? Varios objetos. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a reducir eso, vamos a simplificarlo, solo a ir un punto. Eso vamos a hacer por ahora. Nuestros diagramas de cuerpo libre van a ser diagramas donde ni siquiera va a aparecer ningún tipo de objeto, lo único que vamos a tener son las líneas, ¿verdad? De los ejes. Vamos a pensar que el objeto que estamos analizando está en puro centro de esa línea, ¿okay? O de esas dos líneas, de esa representación, ahí como está, ¿verdad? Que es solo un punto. Entonces, y ahí es donde nosotros vamos a aplicar, entonces, o donde vamos a decir que se aplican todas las fuerzas. Entonces, por ejemplo, para el caso ese que se está dando, bueno, para los tres casos que están por ahí, en el primero, de hecho, ese tal vez no me gusta tanto porque se deja la lámpara, piensen que no estaría la lámpara, no estaría en nuestra cruz, en nuestros dos ejes, y entonces lo que se hace es que se pone una tensión que va para arriba, que es la que está generando en la cadena esta que está sosteniendo a la lámpara, y lo que sería el peso. Entonces el peso va hacia abajo, ¿no? Entonces serían las dos fuerzas que están por ahí. Entonces ahí eso entonces nos da una nueva fuerza que no hemos hablado mucho, que sería una fuerza de tensión. Vean que se pone ahí con una T. ¿Okay? Es una fuerza de tensión. ¿Qué es una fuerza de tensión? Bueno, es la fuerza que hace cualquier tipo de cable, ya sea por ejemplo un mecate, ¿verdad? Una cuerda, una cadena, por ejemplo, o cualquier, qué sé yo, ya un alambre o algo por el estilo, pero lo que sea, un objeto, ¿verdad? Que tenga ese tipo de simetría, ¿verdad? O perdón, ese tipo de estructura, que sería como una línea delgada, larga, ¿ok? Entonces lo que vamos a decir es que esas generan una tensión. Entonces, ¿en qué dirección va una tensión? Bueno, va justamente en la dirección que tenga esa cuerda, ese alambre, eso, lo que sea que estamos teniendo ahí. Entonces, por ejemplo, esa cadena, vean que tiene una dirección hacia arriba. Y además de saber que va en esa línea, ¿verdad? La línea que define el alambre, también tiene que ser en la forma, ¿verdad? O la dirección que esté jalando el objeto, ¿ok? Entonces significa que ese alambre o esa cuerda, entonces se va a tensar porque está intentando jalarlo. Si yo intentara empujar con esa cuerda o esa cadena, ese alambre,
yo lo que voy a ver es que ella colapsa, ¿ok? La cadena simplemente colapsaría. Entonces vean que no puede ser la fuerza en esa otra dirección. Solo hay una dirección en la que yo veo que la cuerda, cadena, lo que sea, el alambre, se estira. Entonces se tensa. Entonces esa es la dirección en la que yo voy a tener la tensión sobre mi objeto, ¿no ven? Entonces ahí es donde voy a, así es como voy a saber en qué dirección siempre va la tensión. ¿Okay? Entonces, la tensión siempre va en la dirección del alambre, cadena, cuerda, lo que sea, y tal que ella se tense, ¿okay? No que colapse, y no que sí, que colapse, ¿verdad? ¿Ok? O que se doble, por decirlo de otra forma. Entonces, eso de ahí para esa primera vez. La segunda, vean que son tres fuerzas las que se dan. Una fuerza que es la del peso del libro, ese de física. La normal que está generándose entre el libro y la superficie, que suponemos que es un escritorio. Y vean que además se está haciendo una fuerza adicional, que es la fuerza que ejerce la mano sobre el libro. ¿Lo ven? Entonces, otra fuerza por ahí. Técnica, perdón, técnicamente eso es otra fuerza normal, ¿verdad? Entre la superficie, que es la palma de la mano, y el libro. Solo que ese tipo de fuerzas que ejerce una mano, por ser una persona la que lo está ejerciendo, no les ponemos fuerza normal, simplemente decimos que es una fuerza externa, y entonces por eso esa solo tiene una F ahí. Entonces puede que sea una F, o que sea una F1, F2, F3, o una cosa así. Generalmente a ese tipo de fuerzas no se les pone la N de normal. Entonces lo van a notar por ahí en ese tipo de casos. Y después el tercer caso que tenemos por ahí es uno donde vean que las fuerzas ya no son solo en una dimensión, vean que esas dos fue solo en la dimensión vertical, perdón, en la dirección vertical. Entonces, ya lo que tenemos son dos dimensiones. Entonces vean que hay unas que están en la vertical, que sería el peso y la normal, y hay una tercera fuerza ahí, en ese caso, que es la tensión, ¿saben? Que la persona está jalando una cuerda y esa cuerda entonces genera la tensión sobre el objeto. Entonces vean que la cuerda tiene una dirección horizontal, la tensión entonces tiene que ser de esa forma horizontal también. Muy bien. Entonces eso sería ahí, básicamente cómo hacemos la simplificación, ¿verdad? De cómo sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces para todos esos ejercicios en los que tengamos, ya los que han llevado el curso antes lo saben muy bien, para todos los ejercicios en los que estamos haciendo análisis de fuerzas, pues se necesita, o el primer inciso que se pide es, pues, justamente eso, el diagrama de cuerpo libre es esencial que ustedes puedan representarlo correctamente. Además de lo que serían esas fuerzas, generalmente un diagrama de cuerpo libre, ustedes lo que van a hacer es que por fuera de lo que sería el sistema, o sea, el diagrama, que el diagrama sería básicamente hacer esto de aquí, poner todas las fuerzas que hayan por ahí, ¿verdad? Supongamos que está una fuerza por acá y otra fuerza para allá, y una fuerza que va en esta dirección, qué sé yo, ¿verdad? Las fuerzas que ustedes quieran ahí. Además de esas, entonces ustedes también tienen que poner la dirección de la aceleración para ese caso. Vamos a suponer que en este caso está, digamos que como para allá, por decir algo. Entonces ustedes, separadito del diagrama, por arriba o por estos lados, ¿verdad? En alguna parte por ahí, ustedes lo que hacen es colocar la dirección de la aceleración. Si el objeto está quieto, entonces o no lo ponen o simplemente dicen que la aceleración es igual a cero, si fuera el caso de que estuviera quieto el objeto. Bueno, entonces pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Pero siempre tiene que haber, cuando haya una aceleración efectiva, no nula, entonces ustedes sí pongan. Si ustedes todavía no saben cómo es la aceleración, ¿verdad? O sea, todavía no han hecho el análisis, todavía no saben, entonces pueden poner una cosa como esta. La aceleración aquí es la incógnita. Entonces todavía no sabemos hacia dónde se acelera el objeto. Si todavía no saben si va a ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, todavía no tienen ninguna información, entonces por lo menos poner algo así. Y después ya cuando ustedes están resolviendo el problema, entonces en alguna parte van a poner la aceleración y es tanto, que al final tienen que descubrirla. Si es una incógnita, la idea es que lo obtengan. ¿Ok? Si es algo más intuitivo, como en este caso, vean que no hay nada que cancele el otro lado, entonces solo ustedes ya pueden medio manejar, pueden decir medio decir hacia qué lado va a ir la dirección de la aceleración. Entonces pueden poner. ¿Ok? Entonces eso por ahí, eso por ahí. Entonces justamente eso me lleva a lo que es la diapositiva 14, que lo que dice es que es la diferencia, ¿verdad?, que vamos a tener en las ecuaciones para los dos casos. Una partícula en equilibrio, o sea, una donde las fuerzas se cancelen, entonces vamos a decir, si por ejemplo el enunciado dice un no sé qué está en equilibrio,
sea, si aparece esa palabra clave, entonces sabemos que hay equilibrio y entonces que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en nuestro sistema, que el lado derecho de la ecuación de cero. Y si decimos que pues, no hay equilibrio, o sea, que el objeto yo sé que se está acelerando, entonces está bajo una fuerza neta no nula, y entonces se utilizaría pues la segunda ecuación, así como está ahí en la pizarra en estos momentos. ¿Okay? Entonces ahí lo que se busca es ya sea M, A, alguna de las fuerzas, algo se tendrá que buscar por ahí, ¿verdad? Para resolver en esos problemas. ¿Ok? En el de partícula en equilibrio, vean que cómo se cancela M y A, o sea, ahí se hace cero la ecuación. Entonces, lo único que yo puedo estar pensando en ese tipo de problemas es, bueno, ¿cómo están dadas mis fuerzas para que este sistema, pues, dé justamente el equilibrio? Si yo conozco algunas, entonces las otras tienen que cancelarlo. Entonces, la idea ahí en esos ejercicios es justamente eso, que se cancele todo de alguna forma. ¿Okay? Y de hecho, el ejercicio que vamos a hacer es de esas, de equilibrio. Entonces, es el ejercicio que está ahí en la diapositiva 15, el número 18, que lo que dice es un saco de cemento de peso FG, ¿okay? Ese es el peso que tiene, es una fuerza, cuelga en equilibrio de 3 alambres, como se muestra en la figura. ¿Okay? Dice, 2 de los alambres forman ángulos θ1 y θ2 con la horizontal, ¿okay? Y ahí están en la figura. Otra vez en la diapositiva 15, por cualquier cosa, el ejercicio 18 del libro. Entonces, si supone que el sistema está en equilibrio, ¿lo ven? La palabra clave está en equilibrio. Entonces, demuestre que la tensión en el alambre izquierdo es, y entonces nos dan una expresión para la tensión 1, ¿no? La tensión que hace una de las cuerdas. Ahí les dicen específicamente cuáles son las tensiones de cada uno, T1, T2 y T3. Entonces, si no sabe, así no confunden, perdón, las cuerdas entre sí. Y entonces la idea es encontrar esa expresión para esa cuerda en específico. ¿Sí? La expresión para la tensión de esa cuerda. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Para este caso, yo lo que tengo que notar es que si yo analizo la parte de arriba, o sea, el punto el nudo que está ahí, ¿verdad? Donde se conectan las tres cuerdas, yo lo que voy a ver es que las tres son incógnitas. ¿Okay? Y yo solo tengo dos dimensiones, X y Y. Yo solo puedo generar dos ecuaciones de la parte de Newton, pero tengo tres incógnitas. ¿Okay? Y vean que cuando yo estoy analizando lo que es la expresión a la que quiero llegar, ella no depende de ninguna de esas otras dos incógnitas, ni de T2 ni de T3. Entonces significa que yo necesito algo más, yo necesito una ecuación adicional en mi sistema para poder analizar esto. Entonces, eso lo voy a hacer considerando el peso del saco. Entonces, para poder considerar el peso del saco, tengo que analizar justamente el saco. Entonces, voy a tener que hacer dos análisis distintos. Primero, en el saco este de cemento, creo que es, ¿verdad? Creo que dice ahí. Sí, cemento. Entonces, en el saco de cemento, primero hago el análisis de la segunda ley y después lo hago ya en este punto, ¿verdad? En el nudo donde están conectadas las tres cuerdas. Entonces, son los casos donde tengo que hacer. Entonces, voy a hacer eso ahí. Primero hago un análisis en el saco. Entonces, en el saco, lo que hago es el diagrama de cuerpo libre y lo que digo es que ahí lo que hay es nada más. Ahí. Lo que hay ahí por ahí es, en ese saco, lo único que hay son solo dos fuerzas, que lo estoy borrando aquí nada más para que no se me dañe el lapicero, el pilot azul, ¿verdad? Para que no se le llene ahí tinta negra. Pero ustedes lo dejarían, ¿verdad? Entonces tenemos una fuerza que sería la fuerza gravitacional, ¿okay? Del saco, y después tenemos hacia arriba lo que sería la tensión que está haciendo la cuerda esa que está ahí vertical. Bueno, ¿cuál es la tensión que tiene esa cuerda? Bueno, sí, y eso es importante. Una cuerda que sea ligera, que son las que vamos a estar trabajando nosotros en este curso, no vamos a ver cuerdas con masa, cuerdas masivas. Las cuerdas ligeras tienen que tener la misma tensión en todo punto de la cuerda. Entonces, si tiene la tensión T3 arriba, también la tiene en ese punto que está conectado al saco de cemento. Entonces, esto de aquí es T3. ¿No? Tiene que ser T3. Y entonces, cuando yo ya planteo lo que sería mi ecuación, lo que me doy cuenta es que tengo aquí la tensión 3 más la fuerza gravitacional es igual a 0 el equilibrio.
¿Lo ven? Ahora, yo tengo que ver las direcciones que tienen estas fuerzas, ¿no ven? Y de hecho, este paso ustedes se lo pueden saltar si quieren. O sea, pueden poner la respuesta que voy a poner yo justo ahora, justo aquí abajo. Entonces, yo lo que tengo que ver son las direcciones. Y yo veo que una tiene dirección positiva y otra tiene dirección negativa. Entonces, yo puedo decir que T3 está positivo en J y que la fuerza gravitacional, que es mg, está negativa en J. ¿Sí? Y esto cero en J. Técnicamente esto también debería tener un vector, pero yo nunca le pongo el signo de vector al cero. Entonces, esa sería la ecuación que está por ahí. J no es necesario. Entonces, ya al final lo que me queda es, J, vean que están los tres, no es necesario ponerlo. Entonces, ya lo que me queda ahí como ecuación es esto. Y esto sería en Y. Entonces, como les digo, si ustedes quieren saltarse lo que son estos dos pasos, tienen toda la libertad de hacerlo. Si ustedes ya hicieron esto, ¿verdad? Han llevado el curso antes, ya saben cómo trabajarlo. Pueden poner solo esto. En Y, T3, T sub 3 menos MG es igual a 0. Ese sería entonces el planteamiento de la ecuación vertical. En X no hay nada, entonces ni siquiera lo pongo. Por eso es que ni siquiera la coloqué. Entonces ahí estaría lo que sería la ecuación que ustedes obtienen para esa parte. T sub 3 menos mg es igual a 0. ¿Qué me da esa ecuación? Bueno, esa ecuación me dice entonces que T3 es igual a mg, ¿no ven? O que es igual a la fuerza gravitacional. De hecho, creo que lo voy a dejar como FG, perdón. Eso fue error mío, porque el ejercicio lo trabaja como FG. Él lo deja como FG. Esto fue error mío, disculpas. Es que ya estoy acostumbrado a tener que pasarlo en algún momento. Pero no, el ejercicio propiamente lo deja como FG y así lo voy a dejar entonces yo. Esto aquí es FG, aquí es FG y aquí es FG. Aquí, así. T3 entonces exactamente igual en magnitud a FG, ¿no? Esto vean que son los escalares, digámoslo así. Vean que obviamente en la dirección son opuestos, pero en lo que es la parte ya escalar, pues o en la magnitud, por decirlo así, vean que son iguales. ¿Sí? Son exactamente iguales. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, entonces ya tenemos lo que sería la primera parte. Si lo tienen ya ahí listo, ¿verdad? Tengo que borrar para hacer lo que sería ya la otra parte, ¿verdad? Porque no tengo dos pizarras, lamentablemente. Entonces ahí sí tengo que hacer lo que sería lo que sigue. Entonces cualquier cosa, bueno, ustedes saben que queda grabado, ¿verdad? Pueden tomarle screenshot ahí si fuera necesario tener ahí esa parte. Entonces ahora sí voy a llegar y hablar en el nudo. Que ya sería el nudo, ya sé que es T3, ya una de mis incógnitas desapareció. Ya sé que es FG, es un valor que en teoría yo conozco, ¿verdad? El sistema tiene que quedar en términos de eso. Entonces, en el nudo, el diagrama de cuerpo libre será, bueno, y no puse aceleración igual a cero en el diagrama, perdón, ahí se me fue. Debería haberlo puesto ahí, ¿verdad? En el otro, al igual que en este, lo he puesto por aquí, A igual a cero. Oye, que no le pongo el vector, pero pues no sé, ya es costumbre mía. Es que se puede hacer, ¿verdad? Es posible ponerle el pinche vectorial, pero no se lo pongo. Ya, cosas de maña de físicos. O maña mía, debería decir también. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es el análisis, ¿verdad? De lo que sería ese, ese diagrama. Entonces lo que tengo por ahí es la tensión 3 hacia abajo, ¿verdad? Que es la que está ejerciendo ahí la cuerda 3, la cuerda hacia abajo. Luego tengo una tensión 1 por acá y otra tensión que sería la tensión 2 por acá. ¿Okay? Donde las direcciones de cada uno de ellos, vean que el cita 1 estaba técnicamente por aquí. ¿Okay? Técnicamente está aquí. Pero sé que por propiedades geométricas, espero que recuerden esta, vean que si hay un ángulo aquí, entonces también lo puedo poner acá. Entonces, esto aquí es cita 1. Y aquí a este otro lado pasa exactamente lo mismo y cita 2 aparece este otro lado por acá. Entonces voy a borrar esto. Entonces así es como quedaría mi diagrama de cuerpo. Con cita 1 ahí y cita 2. ¿Okay?
Y entonces ya teniendo eso, yo puedo entonces generar lo que serían las ecuaciones. ¿Ok? Plantear ya las ecuaciones de las fuerzas. Entonces en X, por ejemplo, lo que voy a tener en X es solo las componentes horizontales de estas dos fuerzas, la T1 y la T2. Vean que T3 es completamente vertical, entonces no va a aparecer. Entonces vean que T2, por ejemplo, la componente horizontal va a estar dada por ese cita 2. Entonces vean que está bajo convención. Yo solo podría poner el coseno, pero también lo puedo razonar. Vean que sería, con este ángulo, ¿verdad? Vean que es el adyacente el que va en el X. El adyacente. Entonces eso me dice que esto es el coseno. Coseno de cita 2. Y después de este otro lado, vean que de forma negativa, ¿sí? Parte negativa hacia la izquierda estaría el componente de esta T1, por eso es que yo solo ya le puse el menos. Y si yo ya puse el menos aquí, vean que yo ya entonces no tengo o no es necesario poner este ángulo bajo convención. ¿No ven? Si yo quisiera para trabajar, digamos, y no tener que razonarlo de que va hacia la izquierda, tendría que hacer un análisis de todo lo que es el ángulo, tendría que hacer todo un trabajo y medio extenso, ¿verdad? Para que quede bajo convención. Y por eso yo les decía que, bueno, la convención es útil, digamos, en algunos casos, pero ya en lo que son los diagramas de cuerpo libre, cuando yo los hago, ahí ya no voy a trabajar siempre en convención porque si no más bien extiendo mucho el ejercicio. Entonces tengo que ser un poco más práctico, decir, esto hacia la izquierda, pongo un negativo, y si yo imagino un triángulo por aquí, entonces esto sería el adyacente, entonces yo solo digo que esto es T1 coseno de cita 1, ¿lo ven? Entonces lo que me guía a mí es, ¿en qué dirección va? Izquierda o derecha para X, arriba o hacia abajo cuando estemos en Y, y después hacer el triángulo para saber si es adyacente o opuesto en la parte que yo estoy analizando. Entonces, para este caso quedó en el adyacente, entonces por eso es coseno de cita 1. Si el ángulo fuera en otro punto, por ejemplo, si yo lo hiciera aquí, ¿verdad? Si aquí fuera el cita 1, vean que entonces es aquí el opuesto al ángulo, lo que estaría en X, ¿verdad? Bueno, entonces eso hubiera hecho que esto fuera un seno en lugar de un coseno. Entonces, por eso siempre es importante revisar ahí el triangulillo que se forma. Ok, entonces ahora sí sigo. T1 coseno de cita 1, y esto aquí igual a 0, porque está en equilibrio. Y después en Y, lo que tengo es los dos que van hacia arriba, entonces va a ser T1 seno de cita 1. Vean que aquí ya estoy diciendo, ¿verdad? Aquí técnicamente sería esta parte, es el opuesto al ángulo, entonces ese es seno. Y después aquí igual, ¿verdad? Este sería el vertical, es el opuesto al ángulo, entonces ahí también tengo T2 seno de cita 2. Vean que los dos son positivos porque los dos están hacia arriba y el que está negativo es T3 porque va hacia abajo y esto está en cero. ¿Sí? Entonces, eso es la versión o la forma resumida de trabajar lo que es ese planteamiento. Vean que yo en ningún punto puse la parte vectorial ya en este caso. Yo solo la mandé. Y eso es algo que ustedes pueden hacer en los ejercicios, ¿verdad? No hay problema. Tiran el diagrama de cuerpo libre, tiran las ecuaciones así ya listas, planteadas, y nos fuimos. Y ahora lo que toca es resolver un poco el ejercicio, ¿verdad? Recuerden que T3 para mí en este caso es FG, entonces no es incógnita, eso lo puedo cambiar en cualquier momento. Lo que sí es incógnita son T2 y T1, ¿verdad? T2 y T1. Los ángulos no son incógnitas, en la teoría nos lo están dando en el ejercicio, porque los menciono en el enunciado. Entonces, lo que yo necesito nada más es resolver entre ellos. Vean que T1 es la incógnita que tenemos, o perdón, la expresión que queremos hacer, que queremos dar es el término, más bien debería decir, es la de T1, entonces T2 tiene que desaparecer de alguna forma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo llegar y despejar T2 de esta primera ecuación y meterlo en la segunda. Y eso es justamente lo que voy a hacer. Entonces ya, teniendo esto, separo, ¿verdad? Lo que sería el resto del ejercicio. Que entonces, qué sé yo, dejaría un pequeño espacio en mi cuaderno, o la cosa que está haciendo, ¿verdad? Yo, esta resolución, qué sé yo, si hacen uno de estos virtuales, ¿verdad? En uno de esos PDFs virtuales, pues entonces dejo un espacio ahí o hago una línea o lo que sea. Yo en esta pizarra lo que tengo que hacer es borrar y hacerme un poco para arriba, ¿verdad? Lo que me toca. No tengo una pizarra todavía virtual aquí, ¿verdad? La uno, la uno no me ha traído ni un pilot en los 2 años que llevo en pandemia, jamás me va a dar un tipo de pizarra ahí o la plata como para poder comprar una de estas. Entonces, T2.
despejar T2. Entonces, T2 coseno de zeta 2 es igual a T1 coseno de zeta 1. Es el primer paso que puedo hacer al pasar a sumar esto aquí, ¿verdad? Lo paso a sumar al otro lado. Y después nada más paso el coseno de zeta 2 a dividir. Entonces, T2 es igual a T1 coseno de zeta 1 entre coseno de zeta 2. Coseno de zeta 2. Eso sería entonces la primera parte. Y ahora eso lo meto en esta segunda ecuación. ¿No? Entonces la segunda ecuación se va a convertir, esta de aquí, va a ser T1 seno de zeta 1 más esto de aquí, que era lo que estaba antes en T2, T1 coseno de zeta 1 sobre coseno de zeta 2 por seno de zeta 2, que ese no se me puede escapar, ¿verdad? Estaba aquí, lo tengo que poner, menos FG. Recuerden que T3 es FG, es igual a 0. Es más, hasta puedo pasar el FG de un solo ya al otro lado. ¿Verdad? Puedo pasarlo al otro lado. Y entonces pasa a sumar. ¿Verdad? Entonces aquí lo que estoy poniendo es igual y ya pasa este otro lado, al otro lado sumar. Es igual a FG. ¿Okay? Entonces eso es lo que tengo hasta el momento. Vean que aquí está T1 y T1, la idea es despejarlo, entonces puedo sacarlo a factor común. Entonces lo saco a factor común. Ya esto ya lo utilicé y esto también, ya no lo ocupo. Ustedes lo tienen por ahí. Entonces T1 lo saco a factor común y me queda seno de zeta 1 más coseno de zeta 1 sobre coseno de zeta 2 por seno de zeta 2 es igual a FG. Ok. Y entonces técnicamente si yo paso esto a dividir ya tengo T1. Si estos fueran números ustedes ya habrían resuelto el ejercicio. ¿No ven? O sea, en teoría ustedes ya conocen zeta 1 y zeta 2 y FG. Pero este ejercicio no se los da, les pide una expresión específica, demostrar una expresión. Entonces, si este fuera un ejercicio como muy sencillo de números, ya ustedes habrían resuelto eso. El problema está en que es un ejercicio que lo que quiere es una demostración algebraica. Entonces, quiere que trabajemos un poquillo más eso. Entonces, eso es lo que tenemos que realizar. Vean que lo que dice ahí es, o la expresión que me tiene que dar es un FG con un coseno de zeta 2 aquí multiplicado. Entonces, eso me tiene que decir que de alguna forma tengo que acomodar mi sistema para que me quede ahí un coseno de zeta 2. Y lo de abajo también tiene que cambiarse un poco. Entonces, de hecho, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a multiplicar por coseno de zeta 2 a este lado y por coseno de zeta 2 a este otro, ¿verdad? Para que se mantenga la ecuación, para que no haya nada raro. Entonces, donde yo multiplico este lado, lo que va a quedar es justamente un coseno de zeta 2. Y cuando yo lo multiplique este lado, lo voy a meter yo solo ya distribuirse aquí para que aparezca un coseno de zeta 2 a este lado. Y a este lado lo que va a pasar es que se va a cancelar este coseno de zeta 2, ¿no ven? Porque lo estoy multiplicando por 1. Entonces, básicamente lo que está pasando por ahí es que T1 va a quedar con seno de zeta 1 por coseno de zeta 2 más coseno de zeta 1, perdón, coseno de zeta 1, o voy a poner seno de zeta 2 primero. O sea, este aquí lo voy a poner primero. Seno de zeta 2 por coseno de zeta 1, y como les dije antes, ¿verdad? Estoy multiplicando por coseno de zeta 2, pero como también se está dividiendo, vean que estos dos se cancelan, ¿no? Y a este lado también tengo que multiplicarlo porque, y pues si lo multiplico a este lado, también a este. Y entonces vean que aquí ya me aparece algo de lo que yo ocupo en mi sistema. FG coseno de zeta 2 es lo que está arriba. Y todo este embrollo que está por aquí tiene que convertirse en lo que está abajo. Y aquí es donde ustedes tienen que recordar lo que son Profe, sus cálculos, ¿sí? perdón que lo interrumpa, es que ya me enredé ahí. Ya quedé ahí en eso que cancelaste. No sé si lo puedes volver a explicar. Ok, lo que hice fue multiplicar por coseno de zeta 2 a ambos lados. ¿Por qué lo hago? Simplemente porque mi ejercicio al final del enunciado, ¿verdad? Dice, demuestre que pasa esto, ¿verdad? Y vean que hay un FG coseno de zeta 2. Entonces yo digo, de alguna forma tengo que preparar mi ejercicio para que dé eso. Esto es algo que no se tiene que hacer en un ejercicio numérico, ¿no ven? En uno numérico ustedes ya aquí ya resolvieron. Ustedes nada más tienen que pasar el número que dé toda esta cosa enorme, lo pasan a dividir y ya sale T1. En este ejercicio sí se necesita un poquito más de mente porque la idea es encontrar una expresión matemática y entonces por eso es que yo multiplico ambos lados por coseno de zeta 2. Aquí para que ya me quede esto en forma de coseno de zeta 2.
Y a este otro lado lo hago porque vean que aquí hay una división en coseno de zeta 2, que eso me está jodiendo ahí a lo que es el término que tiene que aparecer abajo, que es simplemente una suma de ángulos en un seno. Entonces tengo que ver cómo empiezo a trabajar esta parte de aquí para que se convierta en una suma de ángulos, perdón, en un seno. Es justamente lo que hice, ¿verdad? O sea, multiplicar por este coseno de zeta 2 a este lado, también lo hago a este otro, que sería entonces multiplico aquí por coseno de zeta 2 y multipliqué aquí también por coseno de zeta 2. Vean que lo que hice nada más fue reorganizar esto. Puse el seno de zeta 2 aquí, el coseno de zeta 1 aquí, el coseno de zeta 2 que estaba dividiendo está aquí abajo todavía dividiendo, y el coseno de zeta 2 que le agregué lo puse justo arriba para que se viera que se cancelaba. Por eso fue. Pero nada más lo que hice fue organizarlo para que se viera que esto se cancela aquí y que aquí me queda seno y coseno, ¿no? Aquí hay seno y coseno, seno y coseno. Seno de A por coseno de B más seno, bueno, perdón, creo que era seno de alfa más coseno de beta, ¿verdad? De propiedad. Seno de alfa por coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa, que es el seno de la suma de los dos, ¿verdad? Seno de alfa más beta. O sea, justamente seno de el primero más el segundo. ¿Okay? Y eso es FG coseno de zeta 2. ¿Okay? Y ya entonces nada más necesito pasar a dividir y obtengo la expresión que me decía. Y aquí, ese era el paso que iba a decir, creo que fue cuando me preguntó la compañera. Entonces, que recuerdo que, espero que recuerden precálculo, porque este tipo de identidades, ¿verdad? La suma esta de aquí, el seno de la suma de ángulos, es algo que se ve en esos cursos, ¿verdad? En trigonometría. Y eso, para este tipo de ejercicios, ¿verdad? Y pues a veces es importante recordar. ¿Okay? Profe, yo tengo una consulta. Sí, dígame. No sé dónde sacó ese seno de zeta 2 ahí en la tercera expresión que pusiste. Aquí ¿Sí? salió de cuando yo estaba haciendo el análisis del diagrama de cuerpo libre. Cuando yo tenía el diagrama de cuerpo libre, yo tenía la tensión 2 aquí. Y aquí había un zeta 2. Y esta expresión salió de la que decía en Y. O sea, cuando está haciendo el análisis vertical. Entonces, la componente vertical de ese vector, vean que sería esta, que está dada por el opuesto, el cateto opuesto al ángulo. Entonces, de ahí salía que era la hipotenusa, pero por el cateto, perdón, o sea, es la proyección, ¿verdad? Entonces sería por el seno, por ser el opuesto. De ahí salía. Y entonces T2, esto de aquí, nada más lo que hice fue sustituirlo por esto de acá. ¿No? Por esto que dice aquí. T2 es esto, ¿qué es esto? El seno de zeta 2 sale simplemente de cuando estaba haciendo la ecuación en Y. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ahí sí, pues si le hizo los apuntes, entonces ahí lo ve, y si no, entonces después cuando está la grabación ahí se da cuenta de que salía así, T2 seno de zeta 2. Ok. Entonces de ahí sale ese seno de zeta 2 y bueno, ya ahí entonces tendríamos el resultado. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Está bien? Ok. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora el ejercicio 24, que generalmente no es un ejercicio que hago. Vamos a ver si me dan chance de hacerlo. Yo lo que hago nada más solo, o está ahí en la presentación, porque me gusta hablar un poco sobre lo que es el intuir, en algunos casos, cuando no nos están diciendo exactamente o explícitamente en qué dirección va la fuerza. ¿Okay? Es un ejercicio muy bonito por eso. Y de hecho, toda la enorme parla que se echa justamente es para eso. Ese ejercicio lo que está diciendo es que ustedes no deberían preocuparse, digamos, de qué dirección le ponen a las fuerzas en algunos casos o cuando son incógnitas esas fuerzas, ¿no? No deberían preocuparse tanto porque cuando ustedes están sacando los valores, como ustedes cuando ponen en X y en Y, ya ponen los signos por fuera, cada una de esas letras, o sea, el T sub 3 o T sub 1, T sub 2 en estos casos, cada uno de ellos es un valor positivo.
sea, cuando ustedes lo metan en la cálculo, no les debería dar negativo. Si les da negativo, es que hay algo en el ejercicio que no está bien planteado. Bueno, si el álgebra lo hicieron bien, ¿verdad? También tengan ojo al Cristo, ¿verdad? Que puede ser que pues, hicieron algún error en el álgebra. Pero si les da negativo, entonces deberían de pensar, es que cuando yo lo planteé, tal vez puse algo al revés. Pues justamente este es el ejercicio habla sobre eso. Entonces ahí en la diapositiva 16, el 24 dice, un auto queda atorado en el lodo, una grúa jala al automóvil. ¿Cómo se muestra en la figura? Dice, el cable de la grúa tiene una tensión de 2500 newton. El cable ese que parece ahí, ¿verdad? De, qué sé yo, de metal, ¿verdad? De acero, lo que sea. Dice, y jala hacia abajo y hacia la izquierda sobre el perno en su parte superior. El perno sería justamente donde va el tornillillo ahí, donde está, por ejemplo, ese ángulo de 60 grados, donde se unen la barra vertical, el cable y la barra que está como inclinada. Las barras vertical e inclinada son A y B. Entonces, ahí en ese puntillo, ¿verdad? En ese tornillo, ahí técnicamente es el perno. Entonces, está haciendo un análisis sobre ese punto. Pues vean que el cable ahí jala hacia abajo y hacia la izquierda, como dice, sobre el perno. ¿Okay? El perno ligero se mantiene en equilibrio debido a las fuerzas ejercidas por las barras A y B. Cada barra es un puntal, así es como se le llama al parecer, que dice. Es decir, las barras tienen un peso pequeño comparado con las fuerzas que ellas ejercen en los pasadores de bisagras de sus extremos. Entonces, un puntal es como ver un cable, pero en Super Saiyajin 2, ¿verdad? O sea, un cable evolucionado. ¿Por qué? Porque un puntal es capaz de tener una tensión, o sea, ese cable puede intentar estirarse para entonces jalar, ¿okay? Entonces un puntal puede jalar, pero también se puede comprimir, porque en ese caso no le pasa lo que le pasa a un alambre o a un cable, porque el cable lo que hace es colapsar. No, esta barra lo que va a hacer es comprimirse, pero aún así puede generar fuerza. Entonces, un puntal tiene la ventaja de que puede tanto jalar, generar una tensión, como empujar. Entonces, puede generar una compresión, ¿no? Entonces, eso hace que no podamos saber cuál de los dos casos se está haciendo. O sea, a simple vista usted no puede decir si esa barra está sintiendo una tensión o una compresión. O sea, si está jalando o está empujando. ¿Ok? No es algo que pueda salir a simple vista. Entonces dice, cada puntal ejerce una fuerza paralela a su longitud. Determina la fuerza de tensión o de compresión en cada puntal, ¿lo ven? Entonces, no sabemos si es tensión o compresión. Entonces, proceda como sigue. Haga una conjetura de cómo actúan, empujando, jalando. O sea, ustedes piensen cómo podría ser que actúan esos dos, ¿verdad? O sea, la fuerza, la dirección de la fuerza que hacen, sí tiene que ser obviamente paralela a su dirección, ¿verdad? Por ejemplo, en A tiene que ser hacia arriba o hacia abajo, pero no puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? La que haga A. Entonces, pero sí puede ser cualquiera, hacia arriba o hacia la derecha. Dibuje un diagrama de cuerpo libre del perno. Utilice la condición de equilibrio del perno para trasladar el diagrama de cuerpo libre a ecuaciones, que es justamente lo que hemos estado haciendo. A partir de las ecuaciones, calcula las fuerzas ejercidas por los puntales A y B. O sea, hasta ese momento vamos siempre como lo hemos hecho. Y dice, si usted obtiene una respuesta positiva, entonces son correctas las direcciones inicialmente propuestas. Si la respuesta es negativa, eso significa que la dirección debe invertirse, ¿lo ven? O sea, que pensaron que más bien era la dirección que le dieron era la equivocada, debería ser hacia el otro lado. Entonces dice, pero es correcto el valor absoluto de la magnitud de la fuerza. Eso es lo bonito de esa parte, ¿verdad? Que entonces su resultado está bien, nada más es el signo lo que está mal. Entonces, ok, entonces ustedes pueden poner abajo, entonces la fuerza debería ir en la otra dirección. Y pueden hacer entonces una corrección a su diagrama de cuerpo libre. Pueden hacer un segundo diagrama donde ustedes ponen a la flecha hacia el otro lado, por ejemplo. Pueden hacer algo por el estilo. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan en lo que dicen más bien, o sea, si ustedes cambian el original, ¿verdad? O sea, si ustedes borran algo en el de arriba, piensen que todas las ecuaciones que ustedes hicieron después cambian, ¿verdad? No pueden nada simplemente llegar y decir, mira, dio negativo, voy a cambiarlo arriba. No, lo mejor es hacer un segundo diagrama pequeñito, un poco más pequeño y poner ahí, digamos, cuáles serían las direcciones correctas. ¿Okay? Eso sería lo más sensato, digámoslo así, porque si no, entonces hay que cambiar todo lo que está arriba y pues obviamente eso es un gasto muy grande de tiempo. Entonces, al final, bueno, lo que dice, si un puntal jala sobre el plano, entonces es tensión. Si empuja, entonces el puntal está bajo compresión. Entonces, identificar si cada puntal está en tensión o está en compresión.
Entonces, eso es lo que dice el ejercicio, pero yo voy un paso más allá, generalmente. ¿Qué horas? Sí. Yo voy un paso más allá y lo que les digo es, utilicemos un poco más el razonamiento lógico antes de simplemente mandarse a hacer todo ese trabajo. Porque ustedes entonces pueden, bajo razonamiento lógico, trabajar un poco más, o sea, prepararse un poco más y que su conjetura o que su hipótesis sea un poco más acertada. O sea, batiemos bien, como ya, ¿verdad? Entonces, al final sí vamos a terminar bateando porque no podemos comprobar nada, o sea, no podemos asegurar nada todavía, pero por lo menos puede que sea algo un poco más decente y que dé menos espacio a errores, que obviamente un error siempre da miedo. Entonces, entre menos espacio le demos a esos errores, pues mucho mejor. A lo que voy es que si ustedes llegan y hacen una conjetura y al final llegan al negativo, hay que tener demasiada confianza en uno mismo, en la parte de álgebra, como para decir, así ese negativo tuvo que haber sido por la mal conjetura. Ustedes en un examen generalmente no tienen esos niveles de confianza y van a decir, ¿será que hice algo mal? ¿Será que hay algo mal aquí? Hay una suma que no está saliendo. Pasé a multiplicar algo que iba y ven. Entonces, los errores a veces, aunque el libro los pinte muy bonitos, ya no, nada más se resuelve. Cuando uno está en medio de un examen no es tan fácil, ¿verdad? No es algo que ustedes van a decir, ah, sí, nada más un errorcillo ahí, nada más cambio lo que es la dirección y eso debería arreglarlo todo. Siempre hay ahí como un medio adicional. Entonces, por eso les digo que entre mejor sea su conjetura, menos espacio para errores, tal vez todo salga bien, todo salga en positivo y entonces todos salimos contentos, ¿no ven? Porque ustedes antes de eso aplicaron lógica. Si obviamente ustedes siguen, ¿verdad? Ahí con las dudas, pues pueden ir con más calma, pero ustedes van diciendo, ok, sí, el resultado me dio bien, voy a revisar otras ecuaciones para así estar bien, pues todo está bien, ¿verdad? Es mejor ir revisando algo que se ve bien, algo que ir revisando algo que se ve mal, porque obviamente da más miedo. Entonces, por eso les digo que hagamos una conjetura un poco más inteligente. Entonces, lo que nos dicen es que simplemente batiemos, básicamente es lo que dice, cuáles serían las direcciones de esos dos. La del cable es así, no hay duda, ¿verdad? Esa, la del cable es, esa ya no se puede mover. La tensión, esta que genera el cable, esa jamás podemos mover. ¿Sí? O sea, de ahí es como es porque es un cable, ¿sí? No puede ir hacia la otra dirección. ¿Sí? Entonces, ahora supongamos que, vamos a decir que todos están bajo tensión. ¿Okay? Supongamos eso. O sea, que todos están jalando. Entonces, aquí va a ir la fuerza en A, ¿okay? La fuerza que ejerce el puntal A. Entonces, voy a poner fuerza A. ¿Okay? Y aquí va a ir la fuerza que ejerce B. ¿Okay? Entonces, ahí todos estarían jalando. Entonces, digamos que ustedes empiezan a trabajar, ¿verdad? Y se dan cuenta de que van a haber cosas negativas. Pero entonces, antes de hacer eso, yo lo que les propongo es que piensen un poco el diagrama que ustedes están generando. ¿Hay alguna forma en la que se puede compensar la parte vertical en este diagrama? O sea, ¿hay algo que compense que los tres estén hacia abajo? No, ¿lo ven? No hay nada que compense la parte que van hacia abajo. O sea, lo que puedo decir aquí es que un objeto al que yo le está haciendo estas tres fuerzas, de fijo va a bajar, ¿no ven? Porque no hay nada que le diga que va hacia arriba, o sea, no hay nada que lo ayude a cancelar hacia arriba. Entonces significa que esto de aquí no puede ser un equilibrio. O sea, alguna de estas dos fuerzas las coloqué mal, ¿no ven? Entonces eso me tiene que decir a mí, ah, no, la verdad es que ahí antes, vea que ni siquiera he colocado ni una sola ecuación. Es decir, no, eso no daría equilibrio. ¿Okay? Entonces tal vez podemos llegar a hacer una corrección. Entonces digamos que, ok, voy a decir, bueno, voy a subir esta. Voy a hacer que esta más bien vaya en la dirección contraria. Entonces lo que hago es que cambio esto. No, esta más bien va a ir hacia acá. Entonces, ok, ahora sí. Ya llegué y dije, ok, entonces puede que FB se cancele con P. Entonces, perdón, la parte en vertical se cancele, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya mi objeto ya no se va a mover en la parte vertical. Todo bien. Ahora tengo que ver la parte horizontal. Entonces, si noto ese cambio que hice, cuando yo lo coloqué de esa forma, vean que ahora tengo un problema porque no hay nada que vaya a la derecha, todo va hacia la izquierda, ¿verdad? Esto tiene componente izquierda, esto tiene componente hacia la izquierda, esta ni siquiera tiene componente horizontal. Entonces, no hay nada que compense hacia la derecha. Entonces, a la pucha, eso no sirvió, eso no debería servir. O sea, eso no me va a dar equilibrio tampoco. Entonces, tal vez no debe haber movido la FB, sino más bien la FA. Entonces me devuelvo, voy a utilizar el borrador porque si no me queda, bueno, ya se me quedó todo manchado el dedo. Me devuelvo y entonces digo más bien que la que debería mover hacia arriba es FA.
Entonces yo pongo FA por aquí para arriba. FB lo dejo entonces como estaba antes, porque este es el que va para la derecha, que me ayuda entonces ahí a cancelar. Y esa estructura o esa dirección que le estoy poniendo a los tres, pues sí parece tener un poco más de sentido. Eso permitiría que haya un equilibrio, ¿no? Para este problema, entonces, esa es la única combinación de hecho que me da que eso pueda dar un equilibrio, si no, entonces no serviría. O sea, no me sirve poner los dos arriba, por ejemplo, eso igual me daría cosas hacia la izquierda. Entonces, de hecho, si yo ya planteo el ejercicio así, vean que yo ya prácticamente lo resolví. Esto, por fuerza, cada uno de ellos me debería dar con algo positivo. ¿Ok? Debería darme ahí con algo positivo. ¿Gracias? Entonces, no me da chance de hacer el ejercicio, pero esto de así. Hace poco. Fue Ya cuando dijo que no le iba a dar tiempo de resolverlo, digamos. Ahí fue. Ok, ok. Sí, sí, yo noté como que hubo un pequeño cambio porque en los audífonos se siente como un pequeño vacío cuando pierdo el micrófono. Y yo dije, pero bueno, bueno, lo que está diciendo es que sí, no me da chance de hacerlo, ¿verdad? Pero lo que se tiene por ahí, ¿verdad? Es esa forma. Y lo que estaba diciendo es que, bueno, pues esto me da absoluta confianza. Hay ejercicios donde no tengo esa confianza. Puede que haya ejercicios donde tenga un movimiento, ¿verdad? Donde no haya equilibrio, dicen que hay una aceleración hacia alguna parte y puede que alguna de mis fuerzas, ¿verdad? De un puntal o de algún objeto de estos que puede tener hacia las dos direcciones, quede como incógnita igual. No puedo llegar y plantearlo de forma inteligente, por decirlo así. O sea, no puedo hacerlo en análisis anterior profundo. Entonces, bueno, y ahí no hay de otra, ¿verdad? Que empezar a hacer el trabajo y hasta el final ya darnos cuenta de si está bien o no. Pero en los casos donde se puede evitar y ustedes pueden llegar y plantearlo antes de, pues obviamente es mucho mejor, ¿verdad? Y pues, obviamente se vería mucho más bonito, ¿verdad? La gente dice, ok, y pues tiene un poco de criterio ahí antes de, ¿verdad? Y quedan como los grandes, como llaman, o como las grandes. Entonces, pues obviamente sí, yo siempre les aconsejo eso, ¿verdad? Hacer un poco ahí de cabeza, más en este ejercicio, ¿verdad? Que el libro nada más dice, o sea, siento yo que el libro, ¿verdad? Lo que está haciendo es que ustedes piensen de forma básicamente como un robot y pues también hay que tener algún tipo pues, ¿cómo decirlo? De crítica, ¿verdad? O de saber pensar inteligentemente, ¿verdad? No se vuelvan máquinas porque eso no nos sirve. Para eso entonces justamente los reemplazamos con máquinas, ¿verdad? Si los ingenieros empiezan a trabajar o pensar así, pues entonces la carrera está perdida. Entonces siempre recuerden eso. Ok. Entonces sí, como les decía, sí, pues no me da chance y de hecho ya me estoy pasando con el tiempo de nuevo. Entonces, lo que nos falta ver es la parte de fricción, que con eso terminaríamos entonces esta parte de este tema y eso lo vemos en el siguiente bloque. Entonces nos vemos a las 10.